Nosotros somos estudiantes de la Normal de los Reyes Acaquilpan de la licenciatura a nivel primaria. Este video va dirigido hacia el curso de debates actuales de la alfabetización y sus estrategias, impartido por el profesor Rubén Tobar Medina. Este video lo presenta Bernabé, Anaya, Carla Gabriela, Ramírez Ángeles, Joana Janet y Pozos Fragoso Laura Maciel. Hoy compartiremos con ustedes un tema muy interesante dentro de la historia en la educación en México: el método onomatopéyico. Este método se relaciona directamente con la escritura y lectura y tiene su origen a finales del siglo XIX en nuestro país. A lo largo de este video vamos a recorrer juntos el origen histórico, los fundamentos teóricos, los autores que lo desarrollaron, las etapas de aplicación, así mismo como ejemplos prácticos que nos ayudarán a saber cómo se utilizará. Además, analizaremos su relevancia, es decir, si todavía se usa, de qué manera y cuáles son sus aportes y limitaciones dentro de la enseñanza moderna. La intención de este video es que tengamos una visión amplia de lo que significa este método, asimismo podamos reconocer su valor histórico y pedagógico. Para entender el método onomatopéyico, debemos de situarnos en su contexto histórico en el que se desarrolla. A principios del siglo XIX, en México, la educación estaba en un proceso de transformación. Después de un buen tiempo de políticas irregulares, ahora buscaban un método globalizado donde pudiéramos ayudar a la población a alfabetizarse. Para entender el método onomatopéyico, debemos de situarnos en su contexto histórico. Buscaban un sistema más uniforme. En esta época, los sistemas que predominaban era el alfabético y el silábico, basados más que nada en la memorización. Lo que estaban buscando era un método más innovador, que ayudara a los niños a entender desde su contexto y que fuera más motivador para ellos. En este contexto aparece Gregorio Torres Quintero, un pedagogo mexicano que, en busca de un método mejor para la alfabetización de los niños, encuentra algo muy simple pero importante: enseñarle desde los sonidos cotidianos en la vida de los niños. Su innovación de Torres Quintero fue que, en vez de obligar a los niños a memorizar letras aisladas, prefirió compartir sonidos que ya conocían y que fueran más fáciles de memorizar. Su objetivo de esto era vincular de lo lúdico a lo cotidiano para que a los niños fuera más fácil de memorizar y escribir. ¿Quién fue Gregorio Torres Quintero? Bueno, él fue un maestro pedagogo mexicano nacido en 1866 de Colima. Él ingresó gran parte de su vida en la enseñanza y el significado educativo. Él ingresó a varios congresos nacionales de secciones públicas e hizo varios textos pedagógicos. ¿Quién fue Gregorio en el método? Bueno, él fue un maestro pedagogo mexicano nacido, es decir, se utilizaban palabras. Él ingresó gran parte de su vida en la enseñanza, por ejemplo, educativo. Él ingresó a varios congresos nacionales de secciones públicas e hizo. Por eso desarrollaron el método onomatopéyico. ¿En qué se basa este método? Vamos a ver tres fundamentos. El primero de ellos es el valor del sonido. Este método parte de la idea de que el sonido es más natural para el niño que la misma letra. Antes de escribir o leer, el niño se familiariza con los sonidos de su entorno. Por ejemplo, sonidos de animales, sonidos de objetos o incluso de sonidos que imitan cuando ellos mismos juegan. Segundo fundamento: la relación fonema-grafema. Cada sonido es representado por una onomatopeya. Aquí se vincula con una letra o un grafema. Por ejemplo, el sonido de un gato que hace miau se representa con la letra M. Tercer fundamento: el aprendizaje lúdico. Este método incorpora el juego, la repetición de sonidos y la imaginación de los niños. No se trata de aprender por obligación, sino de disfrutar el proceso. Desde la perspectiva psicogenética, este método reconoce que los niños aprenden primero a partir de la imitación de sonidos y del juego simbólico, las cuales se relacionan con las etapas del desarrollo cognitivo descritas por Jean Piaget. El periodo preoperacional, donde la imitación y el lenguaje son claves para la construcción del conocimiento.
Década después de Torres Quintero, otra investigadora, Georgina Castillo Roberto, utilizó el método y lo aplicó en la zona metropolitana de México. Ella encontró que aún los maestros utilizaban el método onomatopéyico, pero no como su única herramienta, sino como complementario de los métodos fonético y silábico. Sin embargo, hay una serie de limitaciones, pero no garantiza una lectura fluida ni una comprensión de textos. Pero ahora, ¿cómo se manejan los pasos del método onomatopéyico? Estos son 6 pasos. El primer paso, imitación de sonidos, la fase onomatopéyica. El docente reproduce sonidos de animales, objetos o fenómenos. Ejemplo, el perro guau, el reloj tic-tac, la abeja zzz. El niño imita estos sonidos de manera espontánea y divertida. La finalidad de esto es despertar el interés y facilitar la asociación de sonidos con algo real y conocido. Ahora, el paso número 2, la asociación del sonido con la imagen. Se muestran láminas, dibujos o figuras que se representen el objeto o animal del que proviene el sonido. Ejemplo, al escuchar miau, el niño ve la imagen de un gato. La finalidad de esto es que el niño relacione el sonido con un referente visual concreto, desarrollando memoria auditiva y visual. El paso número 3, la identificación de la sílaba inicial. Se toma la primera sílaba de la onomatopeya. Ejemplo, mi de miau, tic de tic-tac, gu de guau. Se refuerza con juegos de repetición, canto o ritmo. La finalidad es que el niño descubra que dentro de cada sonido hay partes, sílabas, acercándose a la conciencia fonológica. Paso número 4. Presentación del grafema. Ahora se introduce la letra o sílaba escrita correspondiente al sonido trabajado. Ejemplo, de mi se enseña la grafía M. El docente hace que el niño compare el sonido que ya conoce con el símbolo gráfico que lo representa. La finalidad de esto es vincular sonido, imagen y grafía, estableciendo la base de la lectoescritura. Para el paso número 5, la construcción de palabras, es con la sílaba aprendida se forman diferentes combinaciones. Ejemplo de esto es con mi, mito, mil, mima. Se puede usar tarjetas móviles o el pizarrón para esto. La finalidad es que el niño perciba cómo a partir de la sílaba se generan varias palabras, lo que amplía su vocabulario. Paso número 6. Lectura y escritura de frases. Finalmente, las palabras se organizan en frases sencillas. Ejemplo, mi mamá me mima. Se anima al niño a leer y escribir lo que construyó, primero de manera guiada y después de forma autónoma. La finalidad es consolidar el proceso lector y escritor con sentido y comprensión. En resumen, el proceso va de lo concreto y lúdico, el sonido real y la imagen, hacia lo abstracto, el símbolo, la palabra o la frase, siguiendo el orden: sonido, imagen, sílaba, grafía, palabra y por último frase. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se puede desarrollar esto en una clase. Ven niños, repitan después de mí. Miau, Miau, miau. miau. Ese sonido que escuchamos, ¿quién lo hace? ¿Quién lo reproduce? ¿Qué animalito lo reproduce? El gato. El gato. Miau. Miau. Bien, ahora vamos a ver de este sonido, miau, ¿cuál sílaba suena más? Miau. La M y la I. La M y la I. Aquí está, ¿verdad? Miau. Miau. Bien. Ahora. Desde aquí que dice. Perdón. De la sílaba miau. ¿Qué letra es esta? La M. La M, ¿verdad? Y bien, ¿qué palabras se pueden hacer con esta sílaba? Miau, mi. Misa. Misa.
Mito. Mito. Una más. Mía. Mía. Bien. Ya vimos que con estas sílabas se crearon estas palabras, ¿verdad? Y en estas palabras, por ejemplo, misa, aquí está ganado mi, minuto, está ganado mi, aquí en mía otra vez está mi, y acá en mito de nuevo se repite mi, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a crear oraciones. Por ejemplo, yo voy a misa todos los sábados. Ahora tú crea otra oración. Mía está jugando. Mía está jugando. Muy bien. ¿Se te ocurre otra? Con las palabras que ya formamos. Tienen un minuto. Tienen un minuto. ¿Otra más? Mi abuelita va a misa. Mi abuelita va a misa. Muy bien. Ya vimos que la sílaba se repite, ¿verdad? Mi, aquí con las palabras que ya formamos, de la sílaba formamos palabras y al final formamos oraciones. ¿Sí? Sí. Llega bien. Pero ahora, ¿cuáles son esas ventajas y limitaciones y cómo se vive el método onomatopéyico en la actualidad? Dentro de las ventajas, encontramos que este método se acerca a la experiencia cotidiana del niño, ayuda a identificar sonidos y además vincula lo auditivo, lo visual y lo kinestésico. Por lo tanto, ayuda a todos los niños, sin importar su canal, a entender o a alfabetizarse. Además de ser muy lúdico y por la cercanía a su cotidianidad, es un tanto motivacional si lo empleamos de la manera correcta. Dentro de las limitaciones que encontramos en este método, lo principal es que no ayuda a enseñar la lectura por completo. Los niños no llegan a esta lectura completa. Generalmente nos quedamos dentro de lo fonológico y no llegamos a la comprensión lectora. Por esto es que este método, aunque claro, ayuda, motiva y tiene muchas ventajas, necesita de otros métodos para ser complementarios. Además de que tiene ciertas limitaciones como lo son el problema de los fonemas. Hay fonemas que no nos van a ayudar porque existen palabras que no suenan como se escriben o que no se escriben como suenan. En la vivencia actual, ¿cómo lo manejamos actualmente? Pues para nivel básico, lo que sería preescolar y primaria, todavía lo utilizan para motivar a los niños, fomentar la conciencia fonológica y empezar la lectoescritura, aunque no es el único método que se trabaja. Generalmente se trabaja como un método complementario o se complementa con otros métodos para llegar a la lectura completa o a la conciencia lectora. Aunque es un método complementario, todavía sigue conservando su valor. Pero ahora, ¿qué podemos decir como cierre o conclusión de este video? El método onomatopéyico, creado por Gregorio Torres Quintero a finales del siglo XIX y analizado posteriormente por Georgina Castillo Roberto, representa una propuesta innovadora dentro de su tiempo. A través del uso de sonidos cotidianos, este método facilitó el aprendizaje de la lectura y la escritura de una manera más divertida y significativa. Aunque hoy en día no se utiliza de manera exclusiva, sigue siendo un recurso valioso para trabajar los primeros acercamientos a los niños en el lenguaje escrito. Espero que esta explicación haya sido clara y que les permita comprender la importancia histórica y pedagógica de este método a todo aquel que nos observe. Muchas gracias por su atención.